Cuéntame, Chone, ¿qué recuerdos tienes de tu niñez en Astorga? ¿Cómo era Astorga? Pues mira, lo pasábamos muy bien, paseábamos por la plaza, las amigas que eran Camino, Merche, Carmina de Paz y Blanca Gavela. Paseábamos la plaza de arriba abajo, la de Santo Cildes entonces, y lo pasábamos fenomenal. Corríamos al dar la primera campanada de las 10, corriendo todas porque a las 10 tenías que estar en casa. Y corríamos toda la plaza en 3 minutos. Y muy bien, lo pasamos muy bien todas las amigas. ¿Cuáles eran vuestros juegos, vuestras diversiones en Astorga? Alguien dice, la nieve. Hacía mucho frío. No, la nieve no, porque hacía un frío espantoso. No jugábamos a la comba, jugábamos a salir y muchas veces tocabas el timbre de las puertas y echabas a correr y eso era lo que hacíamos, correr por la plaza y no hacer eso. Los timbres, corrías, llamabas y echabas a correr y eso era lo que hacíamos, a la comba y vamos, y al escondite también jugábamos. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo era tu casa? Postas 11. Pues mira, pasar frío, pero estábamos tan acostumbrados al frío que la verdad es que no lo notábamos, porque dormíamos con camisón. Y el día que estrenaba un camisón nuevo, hacíamos un baile en la cama para estrenar el camisón. Porque dormíamos las 4 juntas, 2 en una cama y otras 2 en la otra. Y lo pasábamos pipa. Te levantabas y el agua del lavabo estaba helada. No había agua corriente en esa casa. Entonces no había agua corriente. Y la corriente. Y la caliente había que calentarla. Ya te digo, te levantabas y si dejabas algo en el lavabo estaba helada. Era hielo puro. Vivíais al final de la galería. ¿Siempre vivisteis las chicas juntas, las Sí, 4? las 4. Teníamos 2 camas grandes, bueno, grandes no, de matrimonio de 92, Esther y Elena y Marina y yo. Dormíamos así las 4. ¿Las 4 juntas, 2 y 2 o cada una en su cama? 2 y 2. 2 y 2 dormíamos. Y te tocaba Marina. Sí, me tocaba Marina y las 2 mayores juntas. ¿Cómo era una noche en aquella habitación? ¿Os contabais cosas? Pues no, porque ya te dejaban y te metías en la cama y todas nos tapábamos hasta arriba y te dormías. Con el frío que hacía ni hablabas, pues se te congelaba la voz, porque hacía un frío espantoso. ¿Cómo eran los abuelos? ¿Qué recuerdos tienes de Magín, de Esther? Mi madre era la que llevaba los pantalones. Tenía un genio. A mi madre la teníamos un miedo todos. Te corría con la zapatilla y no había que paraba, bajabas las escaleras corriendo que sabías que yo no bajaba detrás. Mi madre era un sargento. Mi padre no estaba siempre en el despacho trabajando y la verdad es que no se metía en nada ni hacía nada, vamos, solo. Pero mi madre era un sargento de la Guardia Civil. La teníamos un miedo. Además te castigaba sin salir, que era lo peor que te podían hacer entonces. 2 días sin salir y ya sabías que no podías poner el pie en la calle. No sé quién se escapó un día. Pues yo creo que fue Esther, que era la que era más mala y fue a buscarla y la trajo para casa, que vamos. Tenía un genio impresionante mi madre. ¿Cómo era el abuelo periodista? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cuándo empezaste a trabajar en el periódico? Porque todos trabajaste. Nosotros cortábamos las fajas que decían, que eran los nombres, los ponías por pueblos y luego ya ellos pegaban, esos son cortamos todos, las fajas todos. Y de lo demás del periódico no hicimos, vamos, las chicas solo eso. No os dejaba escribir el abuelo a las chicas, solo cuando acababan y tal, pero a las chicas nunca escribisteis ni un cuento. No, nunca. Las chicas nunca.
Qué curioso, ¿no? El abuelo en eso era muy machista, ¿o no? Pues sí, yo creo que sí, que era más así, porque no, vamos, ya no, cuando fuimos mayores yo empecé magisterio, que estuve haciendo una suplencia Amparito Montero, en Santiago Millas, que iba en el autobús a las 8 de la mañana y por la tarde entonces si hacía autoestoy, yo hacía autoestoy, me llevaban hasta Astorga. ¿Cómo son aquellos años ya de juventud? Las chicas, ¿cómo eran las astorganas? ¿Os gustaba ir al baile? Pero dice todo el mundo, ¡uy! No se deja. Bueno, un milagro, como diría mi tío José Magín, lo de hacer el amor es un milagro, pero en Astorga era un milagro o algo así. No, lo pasamos fenomenal. Camino, que fue la más amiga mía, salimos con todas las promociones de alféreces. No creo que hubiera una que no saliera alguno con nosotras. Con todos los alféreces salíamos. Y se metía mucho con nosotros un teniente coronel que había, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, vivían en La Plata. Estaba casado con unas... no me acuerdo cómo se llama. Y nos decía dejar a los militares. Nos decíamos, vienen ellos con nosotros, no nosotros con ellos. Y lo pasamos muy bien. Hubo muchísimos matrimonios con militares. Sí, muchos. Claro, es que fíjate, estaban allí, todos los alféreces hacían allí la chisma y todos se casaron muchos. ¿Qué era más importante en Astorga, Choné? ¿El seminario o el cuartel? ¿Qué crees que pesaba más en la vida de la ciudad? El cuartel, porque era el que daba vida y el que nos daba. Y cuando había maniobras, había un baile especial de largo. Íbamos todas y te puedes imaginar, todas salíamos con un novio alférez. ¿Y el casino? ¿Cómo era el casino de Astorga? Muy bien, lo pasamos muy bien. Estábamos abajo en el salón, lo que es arriba, y arriba, cuando eras pequeña, la tribuna que le llamaban, que veías bailar a la gente y nosotros estábamos allá arriba. ¿El abuelo y la abuela eran de casino? Sí, y era sí. Nosotros hasta tarde, porque el abuelo no era del casino. ¿No era del casino el abuelo? No sé por qué tenía un problema de eso que nos hizo nunca del casino. Y hasta que nos dejaron entrar. ¿Y el abuelo entonces fue del casino o solo ibais vosotras? Solo íbamos nosotros, el abuelo no fue nunca. Porque yo cuando me puse de largo, bailé el primer baile con Antonio Unceta, el marido de Maca. ¿No con el abuelo? No. ¿Por qué no fue? Porque ni era del casino, ni tenía por qué razón, no lo sé, pero no apareció nunca. Ni a jugar la partida, las partidas en Astorga. ¿Qué recuerdo tienes de las partidas? Ay, lo pasábamos pipa en las pandillas. Yo tenía una pandilla grande de Camino, Carmina de Paz, Lolina Herrero, Merche, Carmina de Paz, Merche Alonso de los Bernardos, sobrina. Y lo pasábamos pipa, estábamos todo el día en la calle. A Camino y a mí nos llamaba César Crespo las señoritas. Y siempre van juntos y siempre van impecables, no les falta un detalle. Y de ahí van las señoritas. Hay una costumbre en Astorga, bueno, en tu casa todavía casi familiar, lo de los apodos. ¿Por qué tantos apodos en Astorga? Pues mira, eso me lo preguntaba el director de mi ambulatorio cuando trabajé. Dice, ¿por qué en Astorga nos llaman a la gente por su apellido y nos llaman por otra cosa? Digo, pues no lo sé. Él le tenía tan preocupado como me estás preguntando. Un día me dice, oye, ¿por qué en Astorga nadie lo llama por su nombre? Pero es cierto. Es cierto. Digo, pues sí, la verdad es que sí. Digo, pero no lo sé. Tú eras la señorita.
Sí, no, Camilo y yo éramos las señoritas. El abuelo decía que vienen las tontinas. El abuelo tenía un ingenio especial para poner apodos a todo el mundo, Sí, ¿no? sí. El Camilo y yo aparecíamos por allí y decía que vienen las tontinas. ¿Cómo llevaba el abuelo el periódico? ¿Cómo recuerdas que fuera el director del pensamiento? ¿Cómo era? No tu padre, sino el director del pensamiento. No recuerdo mucho porque estaba siempre trabajando. Solo lo veías a las horas de comer y de cenar. Siempre estaba en el despacho. Y salía de vez en cuando a dar una vuelta por allí, que era cuando salíamos de paseo y nos decía algo. ¿Entiendes? Pero luego sí, pues no lo recuerdo yo. Tenía mucha amistad con todos los obispos. Eso se llevaba muy bien con todo. Recuerdo a Mérida Pérez que nos invitó a merendar a todos los hijos. Y le regaló luego una cosa de plata, ¿cómo se llama? Para las velas, Un candelabro. un candelabro pequeñito de plata que me tocó a mí, que lo tengo yo. Ese era muy amigo de ellos. ¿Cómo fue esa merienda? ¿Merienda en el seminario? Sí, ¿Qué en el recuerdas? seminario, casa de lo que era el seminario, cuando vivieron en el palacio nunca. Allí pues muy bien, no recuerdo porque éramos muy pequeños. Pero vamos, sé que estuvieron encantadores y tal. ¿Qué recuerdos tienes, por ejemplo, de tu abuelo, del fundador del pensamiento? Mi ¿Cómo abuelo era? Magín, la verdad es que nos quería mucho y subía a vernos todos los días. Subía a vernos todos los días y jugábamos con él por la galería, nos tiraba caramelos y tal. Muy bien. Poco porque fue más con Amparo y Anita, con las tías. Esas eran unos sargentos de la... Esas nos reían, nos traían derechas cuando ibas a comer con ellas. Pero vamos, luego nos hacían vestidos y nos hacían cosas. Estaban... Y luego mi padre, que cuando murió eso, se quedaron, las llevó de telefonistas a Benvibre. Tenía que trabajar, pero el abuelo no tenía un duro. Y entonces dijeron que papá, que era el mayor y el que eso, que las colocara. Porque a todo era mi padre el que tenía que hacer todo. ¿Qué recuerdos tienes de los tíos de León? Tío Pepe, tía Lola. ¿Tenían relación? ¿El abuelo tenía relación con sus hermanos? Tía Lola tenían relación con ella, pero yo creo que solo la vi una vez en la vida. No tenían, mi padre y tío Pepe tenían relación con ella, pero no fue nunca, no se hablaba con Anita ni con Amparo, o sea, no fue nunca Astorga. ¿Y tío Pepe? ¿Qué recuerdas de tío Pepe? Tenía yo recuerdo perfumería o algo de perfume, ¿no? Sí, era igual que mi padre, eran los dos iguales, parecidísimos. Íbamos mucho a León, a su casa. Y Esther Bono conocía a Enrique allí también en León, porque íbamos a las fiestas y todos nos invitaban a todo. Tía María y tío Pepe, eso íbamos mucho a su casa. Y es ahí donde tía Esther conoce a Ah, a Enrique. En una de esas fiestas. En una de esas fiestas, yo creo. Esther iba mucho porque era amiga también de Raquel, iba mucho a León. Y luego, como Emma se casó con César, el futbolista, y se marchó muy joven, a los 18 años se casó y se marchó a Barcelona. ¿Teníais relación con las primas? ¿Quién? ¿Vosotras con las primas, con Raquel? Sí, con ellas, sí, ya te digo, íbamos todas a León, o ellos venían a Astorga y tal, teníamos mucha relación. Yo recuerdo las navidades ya cuando empezaron a casarse, lo recuerdo, vosotros celebrabais, ¿cómo era la celebración de Navidad en tu casa cuando todavía estabais todos, cuando no había ninguno casado, cuando estaba Gonzalo? ¿Recuerdas cómo eran esas navidades? La Nochebuena era precisa. Primero salíamos a tomar todos los hermanos un vino. Nos dábamos un beso con toda la pandilla, feliz Navidad, y ya luego para casa, porque entonces ya no se salía después de cenar.
y ya nos quedábamos en casa y al día siguiente salíamos a tomar el vermú y ya otro beso para felicitarnos las Pascuas. Y muy bien, el fin de año íbamos a San Francisco a la misa de fin de año. Después salíamos a dar una vuelta, pero bueno, entonces todavía no íbamos al casino ni nada. Había más familia, se reunía, por ejemplo, ¿recuerdas algunas navidades con los abuelos, con las tías, con los hermanos, con los tíos? ¿O eso ya vino después? ¿Solo erais vosotros en la casa? En la casa solo nosotros. Y tío Luis el cura, el de Fátima, que fue de Fátima, ese iba a pasarlo con nosotros, pero solo nosotros. De la familia nada, cada uno pasaba con su... Como el día de Jueves Santo salíamos todas las familias a visitar los monumentos y te tirabas hasta la noche porque te parabas con todas las familias, que iban todas las familias unidas, claro, íbamos todos los hermanos con los padres de iglesia en iglesia y te encontrabas con todas las familias de todas y entonces estabas parándote media hora besándonos todos y a la vez. Nosotros nos quedan 5, nosotras 3. Había platos típicos en casa. Yo recuerdo la sopa de almendra. Sí. ¿Qué era la sopa de almendra? ¿Quién la trajo? Pues no lo sé, en casa se hizo toda la vida. A Gonzalo le volvía loco. Que Elena, que la sigue haciendo, vamos, la hago yo, que soy la única que me acuerdo de cómo se hace. Le guardaba siempre un tazón para el día siguiente, el día de Navidad, que venían a comer, porque a Gonzalo le encantaba. No sé por lo que vino, porque en mi casa se come toda la vida. Sopa de almendra. Sopa de almendra. Se tomaba de primer plato. Que además no de postre. No era de postre, era primer plato. Y no sé por qué. Otra cosa que era muy famosa en la casa de los abuelos, en la casa de tus padres, era el soufflé revillo, que yo llamo. Bueno, pero eso. ese soufflé, ¿cómo vino a casa? Pues se lo enseñaron a mi madre, alguien me dijo que no le diera la receta a nadie, que no supiera la receta a nadie, y nunca supo nadie la receta, hasta que Angelines se lo dijo a un sobrino suyo, y ahora da el soufflé en lo que tiene la casa de comida, son las historias que tiene el soufflé, te puedes imaginar cuando lo dijeron. ¿Te gustan las mantecadas, Choné? Sí, pero bueno, como llevo 50 años sin tomar azúcar, tampoco te puedo decir si lo que me gusta de dulce. Me gusta solo el chocolate. El chocolate me vuelve loca. Y tomo el chocolate sin azúcar. El valor, que es buenísimo, ese me como las pastillas como... ¿Tuvisteis familiares chocolateros? Incluso creo que el abuelo tuvo Sí. una fábrica de chocolate. Una familia, pero nunca supe quiénes eran. Eso ya no llegué a saber quiénes eran. Te lo contaban y tal, pero ya no supe. ¿Cómo eran las relaciones con tus hermanos? ¿Los mayores, los pequeños? A ti te tocó en el medio. ¿Con quién te llevabas mejor? Yo con los pequeños. Con los mayores nada, porque los pequeños eran los que nos acompañaban a todas partes, nos llevaban y con los mayores ya tuve poca relación. Con Gonzalo y tu padre muy poca, porque se marcharon enseguida de Astorga cuando yo todavía era muy pequeña. Y sí sé que cuando venía Gonzalo nos decía cosas que se decían en la mili y nunca se me olvidará eso que dice: cuando el gajo vuelva bajo, hace frío del carajo. Y eso nos quedó a todos, dice, eso lo decimos en la academia. Y casi nos quedó aquello a todos. Y decían lo que decían entre ellos y eso fue lo que se nos quedó grabado. Ya te digo, pero muy bien. Defiéndete, porque tus hermanos pequeños dicen, a veces se iban papá y mamá de casa y dejaban a nuestro cuidado a Choné o a Esther. Choné no nos gustaba porque nos leía libros, pero Esther, hacía un carnaval, era como si estuviéramos en el circo. Sí, ¿Tú qué crees? ¿Pasaba eso o no? Pues sí, porque siempre hubo una chica. Siempre teníamos una chica, o sea, hasta que fuimos mayores, eso y tal, pero siempre había una chica.
y no lo sé si quedaríamos a lo mejor. Sí, pero Esther, bueno, me imagino era lo peor que había en la casa. Era la única que contestaba a mis padres, la única, hacía lo que le daba la gana. Esther siempre lo fue hasta que se murió, porque se quedó con todo. Solo hizo que llorar porque era la viuda que lo quería todo y se quedó con todo y luego lo malvendió. Y lo que no malvendió se lo robó la asistenta que tenía. Esther en eso siempre fue una egoísta. Recuerdo la cama con nosotros que la llamábamos recién. No te preocupes que te compramos un abrigo, te compramos lo que necesites. Sí, compramos lo mismo que a vosotros. Era bueno. Y luego los niños pastorga, que los cuiden las tías. ¿Quién era? La familia Revillo tiene fama de ser muy simpática, muy abierta, muy extrovertida, muy divertida. Sí. ¿Quién era el más divertido de todos los hermanos o hermanas? Esther y José Magín eran los que tenían más gracia. Tu padre con Esther se partía de risa. Solo hacía que Esther abrir la boca y tu padre ya se estaba partiendo de risa. Decíamos, pero no seas idiota, si te está diciendo lo mismo. Y el jaja era el que se lo pasaba pipa con tu madre. Era el que más se reía. Y era así, Esther era la que tenía más gracia y José Magín. Los demás ya vamos bien, pero ya no la gracia de esos. Esther es que tenía las ocurrencias mayores. No sé qué fue, cuando fue a examinarse, la examinaba uno de reválida, la examinaba un amigo de ellos. Dice, por favor, Esther, no me hagas reír. Cuando te pregunte algo, no me hagas reír. ¿Cuáles fueron tus trabajos en el pensamiento? Hacías fajas, pero ¿tenías idea de si el abuelo llevaba alguna contabilidad? ¿Cómo era la contabilidad del periódico? ¿Había algún libro donde apuntase quién pagaba, quién no pagaba? Yo creo que no llevaba nada, todo lo llevaba en la cabeza, tal de que pagar a los empleados, tal de que hacer esto. Él tenía el dinero en un cajón en el cuarto de estar, tenía el dinero, lo sacaba, lo metía, pagaba a la gente. No llevó nunca un libro. Nunca le vi apuntar una cosa. Se acordaba de todo y como entonces no era como ahora que había seguridad social y todas esas historias, él lo llevaba a su forma. ¿Qué día recuerdas que fuera el más feliz de tu padre? ¿Cuando casaba un hijo? ¿Cuando le daban un premio? ¿Cuando conseguía una noticia? ¿Cuál crees que fue uno de los días más felices del abuelo, de tu papá? Yo creo que el premio ese que le dio el obispo en el palacio, ese día fue muy feliz. Ese día fue muy feliz. Creo que fue de los días más felices de mi padre. Luego hay otra cosa de premios así que no recuerdo porque yo con 18 ya me marché de Astorga y luego ya pues los veía así en verano, que yo me quedaba en Astorga con ellos el mes de agosto. Y pero luego ya no. ¿Qué echas de menos? ¿Echas algo de menos de Astorga, Choné? Yo de menos, pues la verdad es que pocas cosas porque me marché porque no me gustaba nada Astorga. Dije, yo me coloco fuera porque aquí no me quedo. Era muy aburrida la vida en verano, en invierno, en verano bueno, pero en invierno muy aburrida. Era aburridísimo. Después recuerdo que pasabas y las cañerías, el agua era hielo, volver a pasar por segunda vez. Era tremendo el frío que hacía. Recuerdo un carnaval que fui con Carmina de Paz a La Bañeza, que era ella de La Bañeza, y bueno, era puro hielo para ir al baile. Era tremendo, era un frío tremendo. Y en Astorga, pues eso, paseabas, fíjate, de arriba abajo con el frío que hacía. ¿Tomabais café en el Regio? ¿Tomabais salíais por ahí a tomar vinos? O...? Sí, luego ya a los 18 tomábamos vinos. En el Regio es donde tomábamos, en la barra del Regio era donde estábamos todo el día metidas.
nos conocía el del Regio. Y allí, y en la terraza del Regio, que era en la Plaza Mayor, allí conocías a todo el mundo y estabas con todo el mundo. ¿Se sabía más de la familia de enfrente que de la propia familia? Eran muy cotillas, ¿no? Sí, eso sí, sabías la vida de todos, de toda Astorga. Eso, la vida entera de toda Astorga, la sabíamos. La sabíamos todos. Ahora eso te digo. Y con los 10 tuvimos mucha amistad porque vivíamos la huerta de ellos con la nuestra daba y nos llamábamos, ¿qué merendáis vosotros hoy? Y nos cambiábamos la merienda, pero normalmente nos daban a todos bajo chocolate. Y de bueno, pues quedaros con la vuestra y nosotros con la nuestra. ¿Qué relación tenía el abuelo y vosotros? Porque hay una casa que en la calle Postas es también, después, antes, no sé cuándo, pero una pequeña referencia, que era la Casa Maca. La casa de Maca, sí. La casa de Maca. Maca es que tuvo siempre una amistad tremenda con ella. Y luego se casó y su marido, Antonio Zeta, fue destinado a Astorga. Y entonces te puedes imaginar, bueno, él fue profesor nuestro en el instituto. Y comían en casa muchísimo, y yo los gusanos iba a casa de Maca, que tenían una morera por las hojas, para los gusanos. Siempre fueron amigos, en realidad era familia, Maca de abuela, ¿no? Abuelita. Sí, De tu madre. sí, es que de mi madre era de las que eran, la verdad es que sí, que eso tuvo siempre. Y mis padres pendientes de ellos también, siempre se comían muchísimo en casa cuando estaba él destinado en Astorga. Y estaban en las niñas, pues todo con eso. Muy bien, tuvimos una relación como... Y con María Pilar tenemos todavía mucha relación. Bueno, que fueron las bodas de oro de Marina. Las otras que también hacen cada una su vida, ya no sé ni dónde están ni cómo son. Pero sí, era una amistad tremenda. ¿Cuánto hace que no vas a Astorga? Pues, años. Pues a lo mejor desde que murió mi madre. Luego hasta Astorga. ¿Y no te da pena? Pues no tengo ya así como recuerdos muy buenos de Astorga, de haberlo pasado bien. Vamos, Camilo y yo lo pasamos de miedo, eso sí. Pero luego ya cuando fui ya más mayor no es una cosa que extrañe yo a Astorga. ¿Sigues viendo a Camino? Muchísimo, ya hablamos por teléfono, comemos juntas y sí, igual que siempre. ¿Y seguís siendo las señoritas? Sí, siempre, vamos, las dos siempre impecables, eso sí, siempre. Pues me dice, ¿te acuerdas de esas crepos que nos decían las señoritas? Y de no sé por qué, digo, pues que íbamos de fruta. Y dice, si te acuerdas que decíamos, hoy vamos de negro, y vamos... Tuvisteis novios, supongo, y muchos pretendientes. Sí, bueno, alféreces muchísimos. ¿Y por qué disteis tantas calabazas como para quedaros, para vestir santos? No sé, ninguno. Y luego un chico de San Sebastián que salió mucho conmigo, que no sé lo que era una cosa rara que era de San Sebastián, que se quería hablar con mi padre y todo porque quería casarse conmigo. Digo, yo quito ahí, que lo que tengo vecino soy yo. ¿Nunca quisiste casarte? No tuve ninguno así de decir, no. A los que les gustaban no me gustaba nada, y los que les gustaban no me hacían caso. Pero lo viviste tranquila, o sea, hay señoras que se vuelven locas, pero salí mucho con un alférez, ese sí que me estuvo llamando, que era de asturiano, con ese mucho, y después se casó, y después se quedó viudo y me llamó otra vez cuando era viudo, que quería venir a verme, y cuando venía a verme le dio un infarto, debió ser de la emoción. Conocía mucho del curso de Pepín y dice, Marina, vino por fin, no me acuerdo cómo se llamaba, a verte, digo, no se ha debido morir, porque digo, y me llama al día siguiente y dice, sí, se murió.
Dije, pues vaya suerte que tengo yo. Fue buenísimo aquello. ¿Qué recuerdo tienes de tu padre y de tu madre? ¿Cuál es el recuerdo que hoy, si te preguntan, les ves? O sea, quizás a tu madre con una zapatilla, pero del abuelo, de tu papá, Sí. ¿qué recuerdo tienes? De mi padre siempre estaba pendiente de todo, nunca te reñía, nunca te decía, bien estaba poco arriba, estaba trabajando siempre, pero estaba muy pendiente de todos. Creo que me quedaría con mi padre, fíjate. Mi madre es que era un sargento. Y de aquella casa, de la calle Postas, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza? ¿El desván, tu habitación, Ah, de la casa. el hueco aquel eterno? Y de la huerta, del montón, aquella cosa que se subía José Magín a darnos sermones a la montaña aquella que teníamos. Eso sí, y del el cerdo colgado de la habitación esa que había allí, que la colgaban, y los jamones que tenían, eso, de eso me acuerdo todo, del patio aquel que bajaban a lavar, entonces a 0 grados lavaban en aquel lavadero. Del cuartín, ¿te acuerdas del cuartín o Sí, no? ¿Cómo fue aquello? Vamos, fue muy tarde, fue antes de aquello. ¿Sacasteis algún dinerín? ¿Podíais con eso tener algún vicio? no, yo creo que no, que ninguno, no fue, no sé qué fue de él ya tampoco, cómo fue aquello de eso no me acuerdo muy bien. El cuartín. ¿Qué? ¿El primer sueldo fue en el pensamiento, fue en tu casa, o tuviste que irte fuera para ganar tu primer sueldo? ¿Cómo el abuelo os agradecía el hacer fajas? El primer sueldo que tuve fue haciendo la suplencia de magisterio a Amparo Montero. Fue el primer sueldo. Y entonces, Bueno, el primero, cuando salíais por allí, el abuelo os daba la propina también a los los hijos, ¿no? domingos nos daban la propina. A todos, a los 8. A los 8. Solo que nos daban, a lo mejor nos daban una peseta. Y con eso llegabais a pasarlo Sí, bien y todo. y nos daban la propina a todas las pandillas, a todos el domingo daban la propina a todos los... Y tenías para toda la semana, claro. Pero claro, yo me imagino que cuando fuisteis mayores, cuando teníais novios, no teníais dinero. O sea, ¿de dónde sacabais el poder? ¿Pagaban los chicos? Entonces se pagaba solo los chicos. Solo pagaban los chicos. Entonces íbamos pandillas a la peseta a tomar pulpo y decían: pulpo, callos que tiene mucha salsa y les mojáis el pan y os llenáis. Y pagaban solo los chicos. Eso estaba bien, por lo menos era económico para Era ti. económico. Y sé que recuerdo que nos daba con mucha salsa para comer mucho panillera. Es decir, así con una tapa marchan. Pero claro, por ejemplo, a José Magín y a Vicente les tenían que dar el dinero para por lo menos que invitaran a las chicas. Sí, claro, ellos así, no sé yo cómo hacían. Ellos no lo sé. ¿Tú crees que el abuelo le pagó algo alguna vez a José Magín por trabajar en el periódico? Eso solo conociendo a mi padre, eso era una obligación como hijo, no como empleado. Eso es seguro que no le dio ni un duro. Se podía vivir. El milagro es que en Astorga hubiera tantos periódicos y que pudieran vivir de ello algunas personas, supongo, ¿no? Sí. Bueno, como, no sé cómo dices. Digo que el periódico no daba para vivir, o sea que había que ingeniárselas para dar de comer a 8 hijos. Sí, es que hacía de todo mi padre. Pero fíjate, daba por lo menos para pagar un sueldo a Luis, el músico, Luis Sí. Vila, Antonio... Sí, pagaban Mariano. y claro, vivirían del periódico. Y vivíamos solo del periódico. Bueno, no sé qué tenía en el obispado, que me parece que le daban algo.
en el obispado, porque él tenía muchas relaciones y tenía, yo creo, algo se llamaba eso que tenía él en el obispado. Y le darían, pero bueno, pues que entonces hasta que empezamos a estudiar el colegio íbamos a la Milagrosa, que no sé lo que cuesta. No, éramos familia numerosa, entonces yo creo que no pagábamos. Entonces era, por eso te digo, que todo era... Y luego ya cuando empezaron a estudiar todos, pues sí, ya debió de ver a ver, porque entonces ya no tenía para carreras y todo. ¿Te gustaría volver a Astorga? No, no me hace mucha ilusión volver a Astorga. Y a la hora de decir tu último adiós, que esperemos sea muy tarde, eso sí. Eso sí, pues ya dije a José que Astorga, que es el que me lleva el dinero y tal, dice, me incineráis y me lleváis a Astorga allí, eso sí, eso sí. ¿Has elegido ya sitio o no? Ahora que, no, allí es donde, en la que queráis, hay dos, me parece. ¿Tú en dónde quieres estar? Al lado de la abuela, no, por si acaso se levanta y te Y casca. me da casa de mi abuelo, porque tenemos otra de las tías de Anita y Amparo, pero con esas no, porque me resucitan. Muchas gracias, Done. Nada.